Buenos días, alumnos de primero. Vamos a avanzar al siguiente tema que titula El teatro, formas de representación. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean el texto del lenguaje y puedan hacer la lectura igual que en el mismo tiempo que yo la hago del tema que vamos a avanzar, y también si tienen alguna duda en las actividades me hagan hacer conocer en el transcurso que voy mencionando cada una de las actividades. Como ustedes saben, los temas de lenguaje siempre inician con una actividad práctica. En este tema que titula El teatro, formas de representación, inicia con los conocimientos previos que ustedes tienen acerca del teatro. Es una fuente de expresión cultural y vas a responder, cada uno de ustedes en su carpeta, las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has visto una representación teatral? Si me dicen sí, me tienen que colocar qué es lo que llamó tu atención de esa representación de teatro. Pueden haber visto una representación teatral, ya sea en la televisión o presencialmente en algún lugar público, espacio público, y me colocan esa su experiencia. La otra pregunta es, ¿crees tú que los elementos extraliterarios como el vestuario, la música, son importantes para la puesta en escena? Eso tienen que hacer una opinión crítica acerca de ese punto. Luego, tienen que leer el fragmento de la obra teatral El fabricante de deudas del autor Sebastián Salazar Bondy. Leen esta lectura, la entienden, la comprenden y al finalizar de este fragmento de teatro, una vez que hayan leído y comprendido, ustedes tienen que verificar si su estructura es diferente a otro tipo de textos o de relatos, ya que esta es una obra de teatro. Ustedes pueden verificar si es diferente su estructura de contenido. Eso tienen que hacer un análisis. Vamos a empezar con lo que es el contenido teórico de lo que ustedes van a hacer un mapa conceptual. Primeramente, en su mapa conceptual quiero saber qué es un teatro. Es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, interpretación, memorización y fortalece las habilidades expresivas y personales de cada uno de los intérpretes o de los artistas, actores teatrales. Todas estas capacidades son indispensables para comunicación, para que el actor comunique a las personas que están sentadas viendo esa obra teatral. A continuación vamos a profundizar sus conocimientos acerca del tema teatro. En lenguaje. ¿El teatro qué es? Es considerado un género literario, constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para su representación en un escenario. Etimológicamente, la palabra teatro proviene del griego, que se escribe de esa manera, pero se pronuncia teatrón, que significa mirar. El teatro forma parte de las llamadas artes escénicas. Estas combinan las áreas de la actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. Su origen, vamos a ver cómo se originó el teatro. Como hoy nosotros podemos conocer algún teatro, aquí también aquí en la Universidad Gabriel René Moreno, al frente del Correo, hay un espacio donde se presentan obras teatrales. Y ustedes, el teatro actualmente con el que se creó hace bastantes años atrás, se diferencia. Si hacemos un análisis crítico de ese teatro antiguo y el teatro actual, hay una diferencia abismal. Vamos a ver que este tipo de género literario nació en la antigua Grecia, en el año 1200 a
1460 a.C. En esta región se llevaba a cabo representaciones con música, baile, en honor al dios Dionisio. Estas representaciones eran conocidas como ditirambos dionisiacos, porque le rendían honor a ese su dios. Por eso hacían las actuaciones. Este tipo de festividades eran comunes en esa época y sirvieron de inspiración para que el teatro creciera como un evento de importancia religiosa, simbólica y ciudadana, que tiempo después se centró en las obras trágicas de los principales dramaturgos griegos. ¿Cuáles fueron estos? Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes fueron los que también crearon este tipo de género en esas épocas. En otras latitudes existían representaciones similares, como las festividades en honor a Brahma en la India, pero a partir de la civilización griega y sus herederos, el teatro llegó hasta nosotros después de haberse incorporado al cristianismo. Reapareció con más fuerza en el Renacimiento europeo y especialmente en el Barroco español, conocido como el Siglo de Oro. Vamos a ver los géneros del teatro. Tradicionalmente las obras de teatro se clasifican en dos, tragedia y comedia. Esta clasificación es la más antigua y parte del sentimiento que entraña cada género. La tristeza y la risa, por eso siempre van a ver cuando hablan de teatro, es una cara, es una representación de la tristeza y la risa, por eso de esa manera nació el teatro, como trágico, y también había teatros que representaban comedia. Estos géneros representan al ser humano en dos formas distintas, como un ser valeroso, caído en desgracia, o como un ser villano y común del que es posible reírse. Luego aparecieron otros géneros que se hicieron más compleja la clasificación. Tragicomedia, drama romántico, que mezcla tragedia y comedia. La farsa, que es una caricaturización de los personajes y situaciones. El melodrama, que incorpora a la tragedia el acompañamiento musical en cada situación emotiva, y el drama realista, que busca imitar la realidad para conmover al público y sensibilizarlo socialmente en el vodevil o teatro de variedades y otros. A pasar el tiempo, como podemos ver, ha variado la clasificación de teatro, pero no se olviden que empezó siempre con trágico y comedia. Esos fueron sus inicios. Después se vinculó los dos géneros para hacer un nuevo tipo de teatro. ¿Ya? Eso se les queda en la cabeza y vamos a ver el mapa conceptual de los elementos de un teatro. Ustedes van a ver que está principalmente los personajes, que está interpretado por los actores, representan los participantes de la historia, ya sean protagonistas, antagónicos o simplemente personajes terciarios o circunstanciales, como se dice. Es posible que un autor interprete a más de un personaje. También tenemos el escenario, se trata de locaciones donde ocurre la acción, es un espacio ubicado por los personajes, pueden estar representados en el escenario mediante elementos decorativos, figuras, cartón, pinturas y otros. O simplemente pueden ser imaginarios suscitados por la acción misma en el escenario vacío. Otro de los elementos es el público. Aunque no forma parte de la obra, sí lo hace de la representación, pues son los espectadores que hacen la presencia en el teatro o donde se lleve la representación, deciden pactar con la obra y creer en lo que ella ocurre como fuera cierto hasta que termine la representación. Otro de los elementos es la música. Puede estar o no presente en la representación, ya sea en vivo, grabado o simplemente efectos sonoros para determinadas partes de la obra. Los objetos, al igual que los escenarios, son elementos de apoyo a la acción. Pueden ser espadas, pistolas, elementos que intervienen en lo que ocurre, pero que son del todo vitales y por eso pueden estar presentes o también ser imaginarios.
El último elemento es el telón. Es una franja de tela o de algún mantel opaco que con su reiterada marca el inicio de la obra o un segmento de la misma y con su caída el final de la obra o de dicho segmento. En el caso del teatro al aire libre no se tiene telón, pero se usa otros recursos. Partes del escenario teatral. Consta de las siguientes partes. Vamos a ver que tiene, esto ya son lugares bien estructurados, no estamos hablando del teatro callejero. Tiene que tener una parrilla, tiene que tener un foro, un telón de fondo, también tiene que tener baterías o candilejas, proscenio, orquesta si va a haber una música de fondo, la sala donde van a estar todo el público, bambalinas, la diabla, que es considerado para la iluminación, arcos proscénicos o boca de escena. ¿Ya? La parrilla ya la mencioné, todo eso sería las partes de un teatro. ¿Qué es un guión teatral? Es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan para el montaje y la realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todas las personas que participan en la obra. Sirve para guiarlos en el desempeño de sus funciones. Elementos de un guión teatral, y tomen mucha atención porque ustedes van a aprender a hacer guiones. ¿Ya? Los elementos esenciales de un guión teatral son los siguientes. Diálogo o parlamentos. Constituyen la expresión verbal de los personajes. Pueden ser diálogos cuando ocurren entre dos o más personajes o monólogos cuando un solo personaje reflexiona sobre algún asunto a manera de soliloquio. Acto marca cada una de las partes principales en el que se encuentra dividida la obra de teatro. Los actos suelen estar compuestos por varias escenas. Como tal, un acto tiene un sentido unitario y puede corresponderse con cada una de las partes estructurales de la trama. El principio, el nudo y el desenlace. Esas son las partes de un guión teatral. Y eso vamos a ver también marcado en los actos. Escena es la parte del acto en la que intervienen los mismos personajes. Como tal, es el núcleo de la obra, o sea, de la acción dramática. Cuadro es la parte del acto donde aparece la misma decoración. El cambio de cuadro se distingue por el cambio en la escenografía. Vamos a ver ahora la estructura interna. Es la forma como está organizada la historia que se cuenta en la obra. Se divide en inicio, desarrollo, desenlace o resolución, acotaciones y el ambiente. Vamos a ver el inicio. En él conocemos a los personajes, cómo es, qué características tiene física, descripción de los sentimientos del personaje, todo eso vamos a ver en el inicio. Vamos a ver también el lugar, el contexto donde se va a realizar esa obra. El problema de la historia. Luego vamos a ingresar al desarrollo. Presenta la trama, el nudo, donde va a haber el problema, el clímax. Es el momento en el que se expresa el problema. El desenlace o resolución, como dice su nombre, resuelve el problema que se suscitó en el clima, en el desarrollo. Las acotaciones son las indicaciones que señalan las entradas y las salidas de los personajes, sus actitudes, ademanes, expresiones en general. También señalan los cambios de decorado, el lugar donde se realizan las acciones y todas las indicaciones que sirven para la ambientación y puesta en escena de la obra. Los ambientales son indicaciones que aparecen según la necesidad y circunstancias de la obra. También se les llama circunstanciales o incidentales. Ahora vamos a ver lo que es la actividad de este tema. Como sabemos, Bolivia es un país con mucho potencial en el ámbito teatral. Existen varias compañías teatrales a nivel Bolivia y como también en Santa Cruz de la Sierra, inspiradas en diferentes temáticas sociales que llaman la atención a la sociedad. Como estudiante, ¿qué temáticas propondrías para crear guiones teatrales? ¿Y por qué? Escribe con detalle en tu carpeta y comparte eso en la clase de Zoom, la próxima clase.
Vamos a ver lo que es la producción, la actividad evaluativa. Tienen que elaborar cada uno de ustedes un guión teatral a partir de la adaptación de un hecho real que les haya suscitado a ustedes o dentro de su entorno familiar, con el objetivo de transmitir un mensaje con sentido crítico. Comencemos la escritura de nuestro guión teatral. ¿Cuál será el tema? ¿Para qué vas a escribir el guión teatral? ¿Quién será el personaje principal y quiénes los secundarios? ¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿Cuánto tiempo durará la obra? ¿Qué acompañamientos visuales o auditivos utilizarías? Y en el inicio, ¿cómo inicia tu historia? Presenta a los personajes en el nudo. ¿Cuál es el problema que se va a presentar en tu historia? Y desenlace, ¿cómo finaliza la historia? Eso sería todo. Cualquier duda o pregunta lo hacen al chat de la plataforma para que yo vea y responda. ¿Ya? Hasta luego, chicos.